El siguiente programa es de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual es apto para niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Radio 1 1340 AM presenta Diplomacia en 1 con Andreina Baroni, licenciada en Educación, y Ana Carolina Zambrano, abogado internacionalista. Este programa llegará a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Carol Voitila y Fortalve, Formación de Talentos Venezolanos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Un saludo muy afectuoso para quienes nos escuchan por su dial 1340 AM de Radio 1, la radio que ustedes quieren y prefieren. Igualmente, saludamos a nuestros oyentes de Latinoamérica y Europa, conectados en este momento por www.radio1.com.be. Bienvenidos, como siempre, a Diplomacia en 1, un programa que favorece su cultura nacional e internacional. En la dirección general, Luis Martínez Hernández. Gerente de programación, Jesús Adolfo Salvi. Operadores, Mónica González y Carlos Dávila. Selección musical, Álvaro Acosta. Y en la producción y conducción, quienes les hablan, a Andreina Baroni y Ana Carolina Zambrano. Y hoy nuestro programa estará dedicado al Reino Unido, país con el cual nos unen particulares hechos históricos vinculados con nuestra independencia. Hablaremos sobre la información general que nos permite transportarnos al Reino Unido, conocer su ubicación geográfica, forma de gobierno y organización política, así como por supuesto su cultura general, la cual recorreremos a través de la vida de personajes famosos de su historia que marcaron pauta en distintas expresiones culturales, para luego disfrutar sus tradiciones, gastronomía, centros turísticos y demás curiosidades presentes en tan bello lugar. Tendremos también con nosotros a representantes del colegio Los Campitos, ganador de la competencia académica de inglés organizada por el British English Olympics, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, así como a representantes del British Council en Venezuela, que como sabemos es el ente encargado de la agregaduría cultural del Reino Unido en Venezuela, así como en otros lugares del mundo. Ya tenemos con nosotros a la profesora de inglés de media general del Colegio Los Campitos, Aida Muñoz de Escalona, y dos delegadas de las 16 alumnas que conformaron el equipo, María Carmela Fernández y Valentina Parra. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas a este programa, su programa también. Muchas gracias. Antes de, a mí me gustaría abrir un paréntesis para señalar en qué consiste el British English Olympics, que por supuesto ustedes nos van a comentar su experiencia y van a profundizar más en ello. Sabemos que es una olimpiada académica en la cual la ISIS Education Group and the British Council aportan y es un trabajo en conjunto de esas tres instituciones. Tiene 20 años de trayectoria en la cual han participado alrededor de 150.000 estudiantes de todo el mundo. Específicamente esta competencia que sucedió en abril de 2014 por América, específicamente América Latina, participaron países como México, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica y por supuesto Venezuela. Sabemos que son 2 semanas de retos académicos asociados al lenguaje en el Reino Unido. Y entiendo que se quedan en lo que se llama boarding school o escuelas, internados. Entendemos que esta competencia no es solamente para el entendimiento del idioma inglés o no, sino que permite y lo forma a ustedes en la comprensión del idioma, por supuesto, pero también oratoria, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo, a través de la ejecución de 7 proyectos. En función a eso, nos gustaría, por supuesto, introducir entonces a la experiencia de ustedes cómo fue la preparación en esa competencia y en qué consistió la competencia, específicamente en relación a estos 7 proyectos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad a nosotros, Colegio Los Campitos, de parte de toda la comunidad de Coateiba. Nosotros nos vinimos preparando desde octubre del año 2013. Y la competencia, como ya dijiste anteriormente, se llevó a cabo en el mes de abril, del 3 al 17 de abril, fueron las competencias en la ciudad de Londres. En efecto, nos tuvimos que preparar para 7 retos distintos, de las cuales el grupo Los Campitos, el Colegio Los Campitos, llevó a 16 niñas, comprendidas entre segundo, tercero y cuarto año,
las cuales fueron ubicadas de acuerdo a cada reto. Es decir, había un máximo de 6 niñas, dependiendo del reto, y un mínimo de 4. Entre esos, pues se repartió equitativamente que cada una de las niñas pudieran ellas participar en cada una de las competencias, ¿no? Por lo tanto, les dio más o menos un aproximado de 3 competencias cada una en la base, que eran las 7 competencias. De acuerdo a tu desarrollo en esas 7 competencias, pasarías tú a una semifinal y después de eso a la gran final. Nosotros nos preparamos, como dije anteriormente, desde octubre del año 2013. Cada una le tocó su rol, pues por supuesto tuvo que investigar, dependiendo del tema que les tocaba a ellas debatir y presentar. Nos encontrábamos una vez o 2 veces a la semana en las instalaciones del colegio, fuera del horario académico, por supuesto, porque es una actividad extracurricular. Y bueno, ya cuando nosotros nos estamos acercando ya hacia podemos decir un mes antes o 2 meses antes, ya empezamos a incurrir los fines de semana. Pero claro, después tuvimos estas circunstancias que nos costó un poquito del país en podernos encontrar, pues. Sí, un esfuerzo considerable en términos de tiempo, ¿no? Sí. Y también entendiendo la edad de las chicas que participan, jóvenes, que de repente el interés en este caso era representar a Venezuela en una competencia, como dijimos, de este tipo. Cuando hablas de la preparación de todo eso que tuvieron previamente armado para poder llegar hasta allá, ¿cuáles eran las expectativas al asistir a la competencia? Básicamente nuestra expectativa, que siempre yo le transmitía a las alumnas, es dejar el nombre del colegio bien en alto, el Colegio Los Campitos, y por supuesto el de Venezuela. No éramos los únicos que estábamos participando por parte de Venezuela, hubo otros colegios, de los cuales muchos estamos empezando el British English Olympics por primera vez. En este caso el Colegio Los Campitos, el Colegio Don Bosco de Puerto La Cruz, el Santiago León de Caracas, el Colegio San Luis sí fue el año pasado, ya tiene 2 años de experiencia, el Colegio Roraima, el Colegio Madison, el Paul Harris, entre otros colegios. Entonces, para nosotros fue muy comprometedor el dejar nuestro colegio y el nombre del colegio y por supuesto el de Venezuela bien en alto. Entonces esa era nuestra expectativa. Una vez que nosotros llegamos allá, el convivir con todo un mundo intercultural, porque eran representantes de varios países, diferentes colegios del mismo país, representando su país y su colegio, por supuesto. El interactuar con ellos en nuestro boarding school, en nuestro internado, que en este caso fue Ardenley, pues es muy beneficioso, porque nosotros ya, el hecho de estar allá, ya estábamos aprendiendo. Sí, para nosotros ya es un valor adquirido en cuanto a formación como ser humano. Sí, una experiencia sin ningún lugar a dudas que no solamente es académica, sino en su formación personal. Ahora, nosotros nos gustaría un poco escuchar de la voz de María Carmela o Valentina, en este caso también, bueno, más allá también de la expectativa que no solamente es el antes de estar allá, sino estando allá, porque sabemos que hay 2 fases, ir a la semifinal, luego a la final, y también cómo fue lo que más les gustó, ese intercambio intercultural entre países que no solamente de Latinoamérica, sino que sabemos que de Europa también asisten. Entonces queremos escucharla a alguna de las dos, no sé quién va a hablar primero. Bueno, con respecto a lo que fue la competencia en sí, nuestras expectativas dentro de la misma, bueno, primero que no se nos olvidara nada, o sea, nos preparamos por muchísimo tiempo y lo que más queríamos era lograr lo que ya teníamos preparado, acertar el tiempo, porque esta competencia, algo que toma mucho en cuenta es el tiempo de la presentación, entre 8 y 10 minutos, de ser más o menos, pues te penalizan. Así que bueno, esa era una de nuestras expectativas, realmente llevar a cabo con la excelencia cada una de las competencias. Y bueno, a lo largo de los 14 días que estuvimos ahí, bueno, hacer amigos, conocer distintas cosas sobre la cultura que, o sea, súper diferente a la venezolana, pero sí pudimos aprender muchísimo, eso también era de nuestras expectativas. ¿Algo quieres agregar? Bueno, sí, fue una experiencia muy buena, en la cual adquirimos, no solo conocimos gente, sino adquirimos muchos valores, y por lo menos en los aspectos de las presentaciones, ahora como que exponemos de una manera muy completa, tenemos como un vocabulario mejor en inglés y adquirimos muchos conocimientos sobre otras culturas. Ahora bien,
¿Qué fue lo que más les gustó y lo que no tanto y por qué? Bueno, a mí particularmente en realidad lo que más me gustó fue haber compartido con otras culturas, sobre todo con México. Ellos fueron como nuestros hermanos, por decirlo así, de la competencia. Son unas personas muy atentas, muy alegres, y bueno, en verdad eso fue a mí lo que más me gustó. Bueno, a mí me gustó también la experiencia de haber vivido en un boarding school, o lo que es un internado inglés, que es algo bastante característico de allá. Y fue una experiencia nunca antes vivida, o sea, para ninguna era una experiencia repetida, sino por primera vez. Eso fue algo que nos gustó a todas del grupo en general. Yo quería agregar que de hecho, aunque haya instituciones que vayan por segunda vez, son diferentes los participantes y siempre va a ser la primera vez para cada uno de ellos. Claro. Es decir, se permite la alternatividad de la participación, aunque sea la misma institución educativa, ¿no? Correcto. Sabemos que en función a lo que han dicho y por eso y eso lo refuerza, que uno de los objetivos es fortalecer la confianza de los participantes y que adquieran fortalezas de ciudadano global para entender conflictos mundiales. Y de hecho creo que uno de los proyectos que trabajan está asociado a eso, que nos puede decir la profesora. Sí, en este caso todos los conflictos fueron relacionados a este tema de este año, que fue la paz. Resolución de conflictos. Se trabajó una canción que se tomaba la música de cualquier grupo ya existente y se elaboraba una lírica en torno a la paz. Por otro lado, también se hizo el Historical Conflict Resolution, que ellos dieron una lista de 30 guerras conocidas en el mundo, de las cuales el Colegio de los Campitos en este caso escogió la Primera Guerra Mundial, donde se tenía que cerrar con 2 resoluciones en lo cual ellos podían evitar el llegar a ese desenlace tan mortal como fue el de la pérdida de tantos seres humanos. Entonces, eso fue otro de los conflict resolutions que nos pautaron para este año. El Drama Festival también fue en torno a lo que es plantear una problemática, sea de tu país, de tu comunidad o de tu escuela, y donde ustedes puedan, las niñas, en este caso los niños, los alumnos, plantear posibles resoluciones o soluciones. Por otro lado, también tenían el proyecto comunitario, que también estaba enlazado a cualquier vivencia que puedas tener tú en tu colegio, donde tú planteas un problema y posibles soluciones. Y sabemos, dice mucho también de la trascendencia de este proyecto y la importancia que le da el Reino Unido al mismo, que de hecho el acto de clausura fue en el principal teatro de Londres, el Dominion Theatre, y estuvo presente 12 representaciones de embajadas de distintos países. En efecto, porque en este año, en el 2014, el British English Olympics lo formó 120 colegios a nivel internacional, que ya se mencionaron los de Latinoamérica, y se le agrega lo que es Armenia y Rusia, que también participaron. Este año Ucrania tenía pensado participar, pero con todos sus conflictos políticos no pudieron llegar. Entonces, en efecto, pues primero participan entre 5 boarding schools, en 5 internados, entre los 120 colegios. Se llega a una semifinal, que de ahí se extraen 24 colegios, y luego de los 24 colegios entramos a otra fase de la competencia y se extraen 12 colegios finalistas. Entre esos colegios finalistas fueron 5 de México, 5 de Venezuela y 2 de Colombia, llevándose el tercero, el segundo y el primer lugar. Bueno, María Carmela y Valentina, ¿qué mensaje quieren dar a los jóvenes de Venezuela en relación con su experiencia en Londres? Bueno, primero, que siempre haya un entusiasmo por la búsqueda del conocimiento, que uno quizás a nuestra edad puede pensar que el conocimiento es algo, o sea, no es más que un libro o leerse los apuntes de una clase, sino que es buscar mucho más allá. Se nos pueden presentar oportunidades en la vida y buscarlas, y que bueno, que siempre aspiren muy alto en lo que es el conocimiento y la búsqueda de nuevas experiencias. Bueno, también a mí me gustaría agregar que a nosotros, en nuestro caso, que se nos pusieron como muchas cosas difíciles en el camino, que siempre hay una manera de seguir adelante y podemos adquirir esos conocimientos, como dice Meli. María Carmela. ¿La profesora quiere agregar un mensaje a los jóvenes como profesora? Bueno, muy orgullosa de los estudiantes venezolanos, pues la verdad es que marcamos la pauta en el extranjero en todo momento y en cualquier actividad intercultural.
muy orgullosa. Muchísimas gracias, representantes del Colegio Los Campitos, y más allá de eso, representantes de Venezuela ante este éxito. Les deseamos muchos éxitos más y sabemos que Los Campitos es un colegio que se destaca en muchas otras cosas y esperamos poder volverlas a invitar para otras celebraciones de éxito. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotras haberlas tenido aquí y es, como siempre, un canal que tienen abierto para comunicación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, y hoy que tenemos el programa dedicado a Gran Bretaña, vamos, por supuesto, en nuestra programación musical a mostrar el talento de ese país. Y vamos a comenzar con una banda que recientemente acaba de cumplir 50 años de su primera aparición, los Beatles, del cual hablaremos más adelante, con Twist and Shout, Gira y Grita. La canción fue originalmente titulada Shake It Up Baby y grabada por los Top Notes, posteriormente grabada por los Beatles y estrenada en su primer álbum Please Please Me. Disfrútenla. Disfrutamos de la experiencia de la delegación de Venezuela que se trajo el primer premio en la competencia VEO de inglés. Ahora bien, señalamos que hoy vamos a conversar sobre el Reino Unido. En este aspecto podemos decir, por supuesto, el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el nombre oficial, el nombre completo. De manera abreviada podemos decir que es el Reino Unido o UK por sus siglas en inglés. Podemos comenzar señalando que es un Estado soberano, miembro de la Unión Europea, ubicado al noreste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la única parte del país con una frontera terrestre, que la separa de la República de Irlanda. Gran Bretaña delimita al norte y al oeste por el Océano Atlántico, al este por el Mar del Norte, al sur por el Canal de la Mancha y al oeste por el Mar de Irlanda. El Reino Unido es un estado unitario comprendido por 4 países: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Es gobernado mediante un sistema parlamentario con sede de gobierno y capitalidad en Londres,
pero con 3 administraciones nacionales descentralizadas, una en Edimburgo, otra en Cardiff y la última en Belfast, las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte respectivamente. También, como otro punto importante de información, es una monarquía parlamentaria, siendo Isabel II la jefe de Estado. Coloquialmente y hasta erróneamente se denomina Gran Bretaña e Inglaterra, consecuencia de mayor peso de ambos, territorio y reino respectivamente, dentro del Estado. Reino Unido tiene 14 territorios de ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio Británico, que en su cúspide territorial llegó a abarcar cerca de 1/4 parte de la superficie terrestre. Isabel II continúa estando a la cabeza de la Mancomunidad de Naciones y siendo jefe de Estado de cada uno de los reinos de la Mancomunidad. Fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX, entre 1815 y 1945. Mantiene una significativa influencia económica, cultural, militar y política y es una potencia nuclear. Es un Estado miembro de la Unión Europea, uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, miembro del G8, del G20, la OTAN, la OCDE, la UK, USA, la Mancomunidad de Naciones Unidas y la Common Travel Area. El nombre fue propuesto por primera vez en el Acta de Unión de 1707, en la que los reinos de Inglaterra y Gales decidieron constituir un nuevo reino junto con Escocia, que tendría el nombre de Reino Unido de Gran Bretaña. Más tarde, con el Acta de Unión de 1800, la isla de Irlanda pasó a formar parte del país, por lo que el nombre cambió a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En 1927, cuando la República de Irlanda obtuvo su independencia, el país obtuvo su nombre actual, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como señaláramos anteriormente. El gentilicio del Reino Unido, así como el de la isla de Gran Bretaña, es británico. Hemos dicho que se dice de manera correcta Reino Unido o Gran Bretaña, es indistinto, aunque también por extensión se suele usar el de habla corriente, el gentilicio inglés. Los territorios británicos de ultramar son 14 territorios dependientes del Reino Unido, pero que no forman parte de él. Principalmente se trata de pequeñas islas poco pobladas que representaban, como bien señaló Andreina antes, vestigios del antiguo Imperio Británico. Juntos representan un área que supera el 1.728.000 kilómetros cuadrados y una población aproximadamente de 260.000 personas. Sin embargo, uno de ellos, el territorio antártico británico, solo es reconocido por otros 4 países signatarios del Tratado del Antártico. La Iglesia Anglicana de Inglaterra es la iglesia cristiana oficial. Ahora vamos con cortes comerciales de la radio y seguimos más adelante con nuestro tema de hoy. Bueno, estimados amigos, y antes de continuar con la información cultural sobre Gran Bretaña o Reino Unido, es importante destacar la gran influencia musical que este país ha tenido por sobre la misma Europa y América. En este sentido, vamos a mostrar, de manera que tengamos un poco más de tiempo de brindarles mayor número musical, a un grupo de rock, uno de los que ha tenido mayor trascendencia y tiempo y permanencia en la historia, los Rolling Stones, con una muy conocida canción de nombre Satisfaction, lanzada en 1965 y escrita por Mick Jagger y Keith Richards, producida por Andrew Loog Oldham en Inglaterra.
Seguimos con nuestro programa de hoy dedicado al Reino Unido. Conversábamos en el segmento anterior sobre la información general, nos ubicamos entonces en el espacio, dónde está el Reino Unido y cuáles son los países que lo conforman, esa dificultad entre cómo denominarlo, Reino Unido, Gran Bretaña, cuál es su gentilicio, si es británico, si es inglés. Tuvimos la oportunidad de compartir con las representantes del Colegio de los Campitos. Ahora vamos a seguir con la cultura general de la isla de Gran Bretaña. La cultura inglesa está fuertemente marcada por el apego a su historia, de la cual destacan monumentos y placas a lo largo y ancho de todas sus calles, llenas también de museos que ilustran a los visitantes nacionales y extranjeros sobre el pasado de ese interesante país. Son muchos los personajes que han marcado su destino y, ¿por qué no?, por ende, el del mundo, en razón a la influencia que ha tenido Gran Bretaña fuera de sus fronteras, incluso, por supuesto, en los últimos 2 siglos pasados. Sin embargo, en esta oportunidad destacaremos la vida y obra de personajes como Enrique VIII, William Shakespeare, el almirante Nelson, quien aún hoy vigila Inglaterra desde su monumento ubicado en la icónica plaza de Trafalgar, ubicada en todo el centro de Londres. Vamos a comenzar en esta oportunidad con Enrique VIII. Uno de los personajes ingleses que sin duda influyó en el cambio de gran parte de la cultura británica de hoy en día fue sin duda el rey Enrique VIII, quien en su afán de dejar un hijo varón como sucesor al trono hizo cambiar la religión de un país. Además, su historia es bastante interesante y me voy a tomar unos minutos para hacerles viajar al pasado y conocer sobre esta singular historia. Primero que nada, Enrique VIII, rey de Inglaterra, perteneciente a la dinastía Tudor, en Greenwich, nace en 1491 hasta 1547, cuando fallece. Sucedió a su padre Enrique VII en 1509. Este príncipe culto e inteligente empleó su brillantez contra la reforma protestante lanzada por Lutero en 1520, es decir, al principio no acompañaba al movimiento de Lutero, mostrándose enérgico incluso, defensor de la fe católica. Pero esta situación cambiaría a raíz del conflicto desatado con la Iglesia por el problema sucesorio. El primer matrimonio del rey con la viuda de su hermano Catalina de Aragón no le había dejado herederos varones, por lo que Enrique VIII pidió al Papa la anulación del matrimonio sobre pretexto del parentesco previo entre los cónyuges. El Papa, prisionero de Carlos V, que a su vez era sobrino de Catalina, negó la anulación y Enrique VIII decidió romper con Roma. Para ello, Enrique VIII se armó de argumentos recabado de diversas universidades europeas, dictámenes favorables a su divorcio, y aprovechó el descontento reinante entre el clero secular inglés por la excesiva fiscalidad papal y por la acumulación de riquezas en manos de órdenes religiosas para hacerse reconocer jefe de la Iglesia de Inglaterra. En 1533 hizo que se anulara su primer matrimonio y se coronara reina a su amante Ana Bolena, dama de honor de Catalina, con quien se había casado en secreto. El Papa Clemente VIII respondió con la excomunión del rey, a lo que Enrique VIII opuso el cisma de la Iglesia de Inglaterra, aprobado por el Parlamento. Ahora, la Iglesia de Inglaterra quedó desligada de la obediencia de Roma y convertida en una iglesia nacional independiente, cuya cabeza era el propio rey, lo cual permitió a la corona expropiar y vender el patrimonio de los monasterios. Los católicos ingleses que permanecieron fieles a Roma fueron perseguidos como traidores incluso. Pero más allá de esta consecuencia que estoy explicando, la historia no acaba con ese matrimonio que, por cierto, no duró mucho, y aquí viene la otra parte interesante de la historia. Vale la pena pasearse por los 6 matrimonios de este opulento rey para conocer cómo una obsesión cambió la vida de un pueblo. Al principio, el rey acompañaba y apoyaba a la Iglesia católica, principal defensor.
Pero esta situación cambiaría a raíz del conflicto desatado con la Iglesia por el problema sucesorio. El primer matrimonio del rey con la viuda de su hermano Catalina de Aragón no le había dado herederos varones, por lo que Enrique VIII pidió al Papa la anulación del matrimonio sobre pretexto del parentesco previo entre los cónyuges. El Papa lo niega y se arma de argumentos el rey, bien sea pues a través de anulaciones de su matrimonio, por ella haber estado casado inicialmente con su hermano, y finalmente lo logra. Esto trae como consecuencia que el Papa Clemente le decretara la excomunión, a la que el rey Enrique VIII opuso el cisma de la Iglesia de Inglaterra, aprobado por el Parlamento en la ley de supremacía, es decir, se apega a la religión luterana. La Iglesia de Inglaterra quedó desligada de la obediencia de Roma y convertida en una iglesia nacional independiente cuya cabeza era el propio rey. Ahora, todo esto sucede por una parte su obsesión de tener descendencia de un hijo varón, y por otra porque se enamora de Ana Bolena. Pero este enamoramiento duró 3 años. ¿Por qué? Porque Ana Bolena tampoco le dio hijos varones, y los que les daba, los hijos que le dio varón morían, porque eso era un problema que existía pues con respecto a la parte de la descendencia que voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Él como decide divorciarse de Ana, de la reina Ana Bolena, busca justificativos, la acusa de traición, de adulterio, por lo cual la condenan a la guillotina. Una frase muy conocida de Ana Bolena fue: no le voy a dar mucho trabajo porque mi cuello es muy fino. Así el rey pues fue casándose progresivamente en busca de ese hijo varón que nunca llegó, porque los que tuvo posteriormente, uno de ellos, Eduardo, llega a los 9 años nada más. Cuando el rey muere, él es coronado rey a los 9 años de edad, y por supuesto siendo guiado, llega con vida a los 16 años. Y bueno, ahí pues termina la historia. Lo importante de destacar de esto es que investigaciones que se hicieron en el año 2011 demuestran que el rey sufría o padecía del síndrome de MacLeod, el cual es un desorden genético que puede afectar la sangre, el cerebro, los nervios periféricos, y entre otras cosas pues influye en el humor, la bipolaridad y también en los problemas para traer en la descendencia, pues en la procreación. Del reinado de Enrique VIII es mucho lo que se puede decir. Sin embargo, podemos concretar que se caracterizó por un fortalecimiento de la autoridad real, al someter por entero a la Iglesia, lo que no impidió la consolidación del Parlamento. Inglaterra aumentó su protagonismo en Europa, apoyado por el crecimiento de su marina de guerra y por una política exterior dominada por la búsqueda del equilibrio entre las potencias continentales. Otro capítulo importante fueron sus campañas victoriosas contra Escocia, una en 1512 y la otra en 1542, que no obstante no fueron suficientes para unificar Gran Bretaña, al menos bajo su poder. Siguiendo el tema de la cultura en general y hablando en este momento de otra particularidad de la misma, tenemos a un personaje conocido universalmente como William Shakespeare. Ese es su nombre y es conocido en el mundo entero. Nace en Stamford-upon-Avon el 26 de abril de 1564. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente conocido como el más grande escritor de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas tales como Homero y Dante Alighieri, o de novelistas como León Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. Parece que la profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido por tanto. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad.
No, y también resaltamos que Horatio Nelson nace en Inglaterra el 29 de septiembre de 1758 y muere en combate en Cabo de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Conocido también como el almirante Nelson, fue un oficial naval británico, está considerado como uno de los marinos más célebres de la historia. Destacó durante las guerras napoleónicas y obtuvo su mayor victoria en la célebre batalla de Trafalgar, en la que lamentablemente perdió la vida. Sí, esta célebre batalla tuvo lugar el 21 de octubre de 1805. Nelson luchó lo que sería su última combate en Trafalgar. Napoleón Bonaparte había reunido fuerzas una vez más para invadir a las islas británicas. Y en octubre las flotas francesas y españolas dejaron Cádiz y Nelson con 29 naves se enfrentó a 33 naves aliadas. Poco antes de comenzar la batalla, Nelson envió uno de sus últimos mensajes codificados a la flota. Concretamente, el penúltimo mensaje enviado antes de entablar combate fue: Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber. Dada la trascendencia de la batalla y el hecho de la muerte de Nelson, la frase quedó inmortalizada dentro del acervo popular británico, siendo citada, parafraseada y referenciada en numerosas ocasiones hasta el día de hoy. La batalla continuó durante 3 horas. Moribundo Nelson fue informado de que 14 barcos enemigos habían arriado bandera y a cambio no se había perdido un solo navío británico. Vale decir que estando en combate recibió un disparo en la cubierta del Victory, que era el buque que él comandaba. Disparo que de hecho le dejó una vértebra profundamente herida y que le iba a impedir la vida, cosa que él ya había presentido. Y dijo, cuando recibe las noticias de la victoria que ya se venía a venir en esa batalla, murió sabiendo que había logrado su mayor victoria, valga la redundancia. Sus últimas palabras fueron: gracias a Dios he cumplido con mi deber. Perdido la conciencia, fue declarado muerto el Victory. Fue entonces remolcado a Gibraltar con el cuerpo de Nelson al borde, conservándose en un barril de coñac. Su cuerpo fue enviado a Londres y enterrado en la Catedral de San Pablo. Tras su muerte, Nelson alcanzó una celebridad que solo el duque de Marlborough y el duque de Wellington han logrado tener en la historia británica. La monumental columna de Nelson, de la cual hablábamos antes, en la histórica plaza de Trafalgar, donde está situada, son lugares destacados en Londres hasta el día de hoy. Vamos con una canción de Elton John, Candle in the Wind, Vela en el viento.
Hablar de Gran Bretaña nos obliga también a mencionar a Winston Leonard Spencer Churchill, quien nace en la localidad de Blenheim en noviembre de 1874 y muere en Londres en enero de 1965. Fue un político y estadista británico conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill fue el único y más influyente exponente de la historia según el concepto White, el cual se basaba en la creencia de que el pueblo británico tenía una grandeza única y muy especial y un destino imperial, y que por tanto la historia de Gran Bretaña debía verse como el progreso para alcanzar su destino. Churchill recibiría el Premio Nobel de Literatura en 1953. Según la Fundación Nobel, se le concedió por su maestría en la descripción histórica y biográfica, tanto como por su brillante oratoria que defiende exaltadamente los valores humanos. Y no podemos dejar de hablar de Diana Spencer, o conocida como Diane Spencer, Lady Di o Princesa de Corazones, quien estuvo casada con el príncipe Carlos, príncipe heredero, pero que no precisamente por eso vale la pena mencionarla, sino todo lo que hizo ejerciendo ese rol. Ella se identificó mucho con las obras de caridad, siendo presidenta de más de 100 instituciones. Fue notoria su actividad con los que sufren de SIDA y desempeñó una campaña contra los fabricantes y el no uso de las minas de tierra. La televisión recientemente dio a conocer un impresionante documental sobre su visita a Angola, donde se percibe los cientos de angoleses de la población civil que han perdido alguna de sus extremidades después de la guerra como producto de estos criminales artefactos que han sido dejados y enterrados en el campo. La princesa de Gales, también conocida, como dije anteriormente, Princesa de Corazones, título Mortis Causa, ha dejado una profunda huella en la sociedad inglesa y el mundo entero. Fue ella la que le imprimió sentido humano y un significado real a la monarquía inglesa. Cuando hablamos de historia, de cultura y de diplomacia, que de hecho es el corte de nuestro programa, y bueno, en relación a todo lo que hemos comentado antes, hay un punto que involucra históricamente a Venezuela y Gran Bretaña, y sobre todo con el tema diplomático. Y lo comentábamos en programas anteriores muy brevemente, y es que en 1810 Bolívar realizó una visita a Gran Bretaña en calidad de jefe de una misión diplomática para conseguir el apoyo británico para la recién formada Junta de Caracas. Recordemos que esta visita fue con posterioridad a la firma del Acta de Independencia el 19 de abril. Los sucesos revolucionarios de esta época dan inicio a la independencia de Venezuela. El nuevo sistema de gobierno empezó a crear nuevas perspectivas en todos los sentidos. Bolívar fue enviado a Inglaterra con el grado de coronel junto con Andrés Bello y Luis López Méndez en una misión diplomática, con instrucciones de solicitar apoyo británico a la Junta en nombre del rey Fernando VII de España. Ahora bien, las ideas, y esto es importante decirlo, políticas de Bolívar recibieron siempre una fuerte influencia de las escrituras de filósofos, políticos y británicos, tales como Jeremy Bentham, Thomas Hobbes y John Locke. Interesante ciertamente la vida de las personas o las personalidades inglesas que conversábamos anteriormente, y por supuesto reflejan lo que es la cultura desde el punto de vista de su monarquía, de su ejercicio en el área militar, de su apego a la historia y de cómo se convirtió ese apego a la historia en una política de Estado, la literatura por supuesto, y los aspectos altruistas, en este caso los representamos con Lady Diana. Ahora, siguiendo con nuestro esquema del programa y ya adentrándonos, digamos, en la parte más tradicional de Gran Bretaña, y específicamente vamos a hacer mención, nos vamos a enfocar a Inglaterra y probablemente mucho más a Londres, porque es una ciudad cosmopolita y de hecho es la ciudad capital de Inglaterra. Así es, y podemos comenzar hablando sobre el desayuno. El desayuno inglés. Correcto, sí, continúa siendo una tradición duradera para muchos, a pesar de la popularidad creciente del desayuno de estilo continental. Por supuesto, el té y la cerveza son las bebidas típicas. La sidra es producida al oeste del país
y en el sur de Inglaterra. Se ha estado viendo pues la reintroducción de viñas que producen la calidad alta del vino blanco en una balanza comparativamente pequeña. Sí. El folclore inglés es otra tradición pues que ha ido evolucionando en Inglaterra a lo largo de varios años. Algunas leyendas inglesas pueden remontarse atrás a sus raíces tan lejos como antes de la invasión romana de Bretaña, mientras el origen de otros es bastante incierto o disputado. Inglaterra abunda con el folclore en todas sus formas, de tales manifestaciones obvias como la leyenda arturiana, semimísticas, tradicionales y semihistóricas de Robin Hood, a los mitos urbanos contemporáneos y facetas de criptozoología, como el Best de Bodymoor. El cambio de guardia real, es una de las atracciones turísticas, es decir, es una de las tradiciones que constituyen también atracciones turísticas más importantes de Londres. Durante la ceremonia que se celebra en la entrada principal del Palacio de Buckingham, los guardias que se ocupan de la seguridad del palacio son relevados de un modo muy especial, acompañados por una banda musical militar. El evento tiene una duración aproximadamente de 45 minutos, durante los cuales los guardias coronados por enormes sombreros de pelo realizan un desfile al ritmo de diferentes temas musicales, tanto militares como de otros estilos más actuales. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales con la radio y ya regresamos. Radio y ya regresamos. Radio y ya regresamos. Radio y ya regresamos.
Escuchamos C4 Trío con su tema Vaya Pues. Y ya estamos al comienzo de nuestra segunda hora. Le recordamos que puede seguirnos también a través de las redes sociales, Twitter, @Diplomacia en 1 y Facebook Diplomacia en 1, donde podrá informarse sobre contenido netamente cultural. Recuerde que estamos aquí en 1340 AM de Radio 1, la radio que usted quiere y prefiere. Igualmente pueden escucharnos por www.radio1.com.be. Recordando que estábamos conversando sobre las costumbres de Gran Bretaña y específicamente de Inglaterra. En gran pero gran medida los ingleses, que es el gentilicio con el que se les denomina, influenciaron el mundo moderno de forma muy particular, con costumbres y tradiciones únicas. Inglaterra es una de las naciones fundamentales en términos culturales, con eventos claves en la historia. Una de estas tradiciones que ellos tienen, que de hecho son parte de su costumbre, es el té a las 5 de la tarde. Esa es muy famosa. Pero no solamente el té, también la cerveza. Y por eso es que son famosos los pubs. En ese sentido, a las 5 de la tarde salen de su trabajo y se reúnen a tomar una cerveza. También los parques y los picnics de verano, que es de donde surge la tradición de comer un sándwich o alguna otra aperitivo en un parque en verano. Bueno, hay que olvidar también sus tradiciones y culturas a nivel musical. Recordamos que en Gran Bretaña nace lo que es el rock y el rock and roll. Y aquí pues vale la pena mencionar los 50 años que cumplen los Beatles, que han dejado todo un legado musical. Los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr se juntaron para interpretar la canción Hey Jude, y conmemorar así esos 50 años de la primera aparición de la banda británica en la televisión estadounidense, recordando que los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964 ante multitudes, en lo que se convirtieron un momento, en cuestiones de segundo, en una banda británica muy reconocida. Casi el 50% de los hogares que tenían televisores en el país en ese momento vieron el programa. Los técnicos que trabajaban en el show de Ed Sullivan, por cierto, hace 50 años, fueron entrevistados en el tributo que se hizo en el mes de febrero y explicaron que la locura de las multitudes nació esa noche de 1964. La audiencia adolescente estaba tan pero tan histérica que una cámara que deliberadamente se dedicó a registrar su reacción por primera vez en la televisión. Hemos hablado de Gran Bretaña, sobre su cultura general y de las costumbres, en este caso específicamente de Inglaterra. Ahora, ¿qué hay por ver, qué hay por visitar en este mágico país? Bueno, uno de sus íconos es la famosa Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Es un castillo histórico situado en la ribera norte del río Támesis, en el centro de Londres. La torre ha representado un destacado papel en la historia de Inglaterra. Fue sitiada en varias ocasiones y tenerla controlada era importante para controlar el país. El apogeo del uso del castillo como prisión sobrevino en los siglos VI y VII, cuando personajes como Isabel I, antes de convertirse reina, cayeron en desgracia y fueron retenidas entre estos muros. Este uso ha derivado en el dicho enviar a la torre como sinónimo de enviar a prisión. También podemos mencionar a la ciudad de Brighton, situada en la costa sur de Inglaterra. Emergió como un centro turístico durante el siglo XVIII y se convirtió en un destino principal para viajeros después de la llegada del ferrocarril en 1841. Brighton recibe un promedio de 8 millones de turistas al año y posee una sólida industria financiera. Es también hogar de 2 universidades y una escuela de medicina. Brighton se encuentra aproximadamente a 1 hora en tren desde Londres. Cerca de la orilla del mar se encuentra una gran variedad de restaurantes, clubs, bares, entre otras atracciones. También está la playa de Brighton, la cual posee una pequeña sección nudista que se encuentra al sur del distrito de Camptown. El resto de la costa está abierto a todo tipo de bañistas, a diferencia de la mayoría de las playas. La playa de Brighton no posee arena, sino que está formada por piedrecillas. Si se quiere ir desde compras, Oxford Street es el lugar.
es una de las calles más grandes de Londres, ubicada por supuesto en Inglaterra, en la ciudad de Westminster, y una de las calles más famosas del mundo, como dijimos, para comprar. Con más de 300 tiendas, es la calle comercial más grande del mundo. Ocupa aproximadamente unos 2.000 metros desde Marlborough Arch, la cual continúa hacia el oeste en destino hacia Oxford. Oxford Street tiene intersección con otras calles londinenses famosas, incluyendo Park Line, Newburn Street y Regent Street. La calle sigue la ruta de un camino romano, el cual unía Hampshire con Colchester y llegó a ser el principal camino de entrada y salida de la ciudad. La calle de Oxford está conectada a 5 líneas del metro de Londres, así como a numerosas rutas de autobuses. Bueno, vamos a continuar en la promoción de la música de Gran Bretaña con otra pieza. Ya regresamos. Rodando en lo profundo, Rolling in the Deep, de Adele. Continuando con el tema del turismo, específicamente en Londres, tenemos también el Hyde Park.
Es uno de los parques más grandes en Londres Central, Inglaterra, y uno de los parques reales de Londres famoso por su Speaker's Corner. El parque está dividido en dos por el lago Serpentine. El parque fue la sede de la gran exposición de 1851, para la cual se construyó el Palacio de Cristal diseñado por Joseph Paxton. El parque ha sido escenario tradicional de manifestaciones multitudinarias. Los cartistas, la Liga Reformista, las sufragistas y la coalición antiguerra han protagonizado protestas en el parque. Muchos protestantes de la Marcha por la Libertad y el Sustento comenzaron su movimiento desde el Hyde Park. También tenemos el río Támesis. Es un río de Inglaterra ubicado hacia el sur y nace en el condado de Gloucestershire, pasa por Oxford, Eton y Londres y desemboca en el Mar del Norte. Durante los siglos, esto se hace interesante porque durante los siglos XVI y XVII el río fue uno de los principales medios de transporte entre Londres y Westminster. Interesante del río Thames es decir que a partir del siglo XIX el río comenzó a contaminarse, pero a finales del siglo pasado se realizó una limpieza masiva del Támesis y en la actualidad es uno de los ríos más limpios en los que fluyen a través de la gran ciudad. El Thames es el escenario de una de las carreras más importantes del Reino Unido, la regata Oxford-Cambridge, que enfrenta cada año a los remeros de las universidades de Oxford y de Cambridge. Si eso fue posible realizarlo allá, creo que aquí podemos tener esperanza con el río Guaire. Sí, señor. También tenemos el London Eye, Ojo de Londres, también conocido como Millennium Wheel. Es una noria mirador de 135 metros situada en el extremo occidental de los Jubilee Gardens, en el South Bank de Támesis, distrito londinense de Lambeth, entre los puentes de Westminster y Hungerford. La noria está junto al Country Hall y frente a las oficinas del Ministerio de Defensa. Finalizadas las obras en 1999 y abierto al público en marzo del 2000, fue la mayor del mundo hasta la apertura de la Estrella de Nanchang en mayo de 2006 y posterior Singapore Flyer en 2008, realizada con ocasión a la celebración de la llegada del milenio. De Londres hay muchos sitios que podemos, por supuesto, mencionar. No nos da tiempo de nombrarlos a todos. Hay uno muy particular que es Stonehenge, y particular por lo que significa para la historia de la humanidad y sobre todo por la energía que se percibe del sol en ese sitio. Y de hecho probablemente esa sea una de las razones por las cuales se construyó ese monumento en ese lugar específico en Inglaterra. Hay muchos otros, como la Escuadra del Parlamento, el Museo Británico, el Museo Natural, el Wallace Collection. Sin embargo, pues por supuesto, creo que dimos una breve referencia de muchos. Siguiendo con la parte tradicional, las costumbres de los ingleses, podemos decir, como de hecho ya hemos hecho referencia y le hemos mostrado a través de las diferentes canciones que hemos colocado, son pocos países los que gozan de músicos tan importantes como la isla británica. Si pensamos en el pop, el rock y el heavy metal inglés, podemos nombrar con toda facilidad al menos a 10 grandes exponentes de cada estilo en un santiamén. Una oleada de grandes nombres de todos los estilos musicales surgen de inmediato: The Beatles, Pink Floyd, Rolling Stone, Queen, The Police, Oasis, Bobby o Clapton. Por supuesto, también habría que mencionar a The Clash, Sex Pistols, The Cure y hasta bandas como Iron Maiden, Deep Purple y The Moon, entre otros tantísimos, todos ellos grandes ídolos de la música contemporánea. Hemos hablado en la parte de literatura, hicimos referencia a Shakespeare, a Dickens de manera referencial. Sin embargo, hay muchos otros de géneros, por ejemplo, como el suspenso, Agatha Christie. Hay personajes que han trascendido también en la historia, como el detective Sherlock Holmes, que de hecho tiene un museo y que también es de interés turístico. Cuando hablamos de arte en Inglaterra, simplemente estaríamos hablando de perfección en términos de lo máximo, tal como hablan las personas que se refieren a esta especial forma de expresión cultural, cambiando el género
de literatura a arte. Aunque ni siquiera podría compararse, algo que no hemos dicho y que no vamos a dejar de decir, como el fútbol, ¿ok? Sabemos que es el deporte inventado por los propios ingleses. Así es, Inglaterra cuenta con uno de los seleccionados más poderosos del fútbol mundial, algo que se ve reflejado tanto actual como históricamente. Por otra parte, equipos como el Manchester United, Liverpool o Arsenal han sido los más victoriosos en el continente. En cuanto a las celebraciones y festividades particulares, habría que señalar que en Inglaterra se celebran fiestas como Halloween, la Navidad, la Bonfire Night o Noche de las Hogueras, el May Day, el primer día de mayo, o la Pascua, entre otras cosas. Con relación a la gastronomía, es muy mala la fama que tienen, ¿no? Así es, sí. Sin embargo, actualmente, al menos Londres, cuenta con numerosos restaurantes excelentes, en los cuales se ofrece comida británica clásica de calidad, así como sus populares fish and chips. Los más recomendados son los gastropubs, de los cuales hay al menos unos 5.000 nada más en la ciudad. Igualmente cuentan con cadenas británicas de comida que colocan a los usuarios en una oferta variada y rápida de productos nacionales. Bueno, el día de hoy, dedicado a Reino Unido, Gran Bretaña, vamos a colocar otra canción de Legal House de Ed Sheeran. Excelente canción. Amigo oyente, le recordamos que puede seguirnos a través de las redes sociales Twitter, @diplomacia en 1 y Facebook Diplomacia en 1. Al igual que puede escucharnos por la www.radio1.com.be. Vamos a hablar de algo
muy singular. No, el Reino Unido tiene muchas curiosidades, al igual que todos los países. Sin embargo, vale la pena destacar, entre las que podemos compartir hoy del Reino Unido, el Castillo de Windsor, que es la residencia real más grande y antigua del mundo, todavía está en uso. Como otro dato curioso, la policía británica no lleva armas de fuego. Entre otras cosas, podemos decir que alrededor de 80.000 paraguas se pierden al año en el metro de Londres, solo en el metro de Londres. Otra curiosidad del Reino Unido que, bueno, da mucha gracia, es que hay aproximadamente, según el último censo, unas 30.000 personas que se llaman John Smith. Al igual, bueno, aquí John Smith allá es como lo que decimos aquí Pedro Pérez. También, una de las particularidades que no hemos mencionado hoy, Ana Carolina, es que manejar en London es manejar al revés. El volante se encuentra al lado derecho del automóvil. Por lo tanto, yo me imagino que conducir allá debe ser como visualizar todo en el sentido contrario que lo hacemos aquí en Venezuela y en el resto del mundo. De hecho, yo diría que no solamente manejar, es que hay que caminar, no como caminamos nosotros conservando nuestra mano derecha, sino a la inversa. Y no solamente caminar, sino quienes van en bicicleta. El Hyde Park, del cual comentábamos antes, tiene una vía para peatones, una vía para bicicletas y una vía para personas con discapacidad o niños con coche. Y se debe respetar esta dirección inversa, por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y hay una de las cosas que vale la pena señalar como punto interesante de visitar, y es que es el Royal Botanical Gardens, donde se encuentra la colección de plantas vivas más importantes del planeta, razón por la cual la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Bueno, vamos a cumplir con unos comerciales y compromisos de la radio y ya regresamos con nuestros segundos invitados de hoy. Y ya tenemos con nosotros, estimados oyentes, a Yanela Marcano, gerente del Centro de Enseñanzas, y Nora Barrero, coordinadora de Marketing y Comunicaciones Digitales, representantes ambas del British Council en Venezuela, que como sabemos es el ente encargado de la agregaduría cultural del Reino Unido en Venezuela, así como en otros lugares del mundo. Con quienes vamos entonces a introducirnos a las actividades que hace el British Council en Venezuela específicamente. ¿Cómo están ustedes hoy? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué podemos en principio, en concreto, decir sobre el British Council y cuál es su misión en Venezuela? Bueno, en concreto podemos decir que el British Council es una organización internacional cuyo objetivo principal es la promoción de las relaciones culturales del Reino Unido y promociona igualmente las oportunidades educativas. Exacto, y específicamente cuando hablamos, porque la palabra cultura implica muchas cosas, ¿no? Muchas expresiones, de hecho, es todo lo que hace el ser humano, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las áreas de trabajo en específico en nuestro país y lo que hacen? Es decir, con las relaciones específicamente en tema de las artes, el inglés, el Teaching Center o el Centro de Enseñanza de Inglés. Sí, el British Council maneja, como tú dijiste anteriormente, 4 grandes áreas, abarcamos 4 grandes áreas: las artes, el inglés como desarrollo y capacitación de docentes, de profesores, trabajamos con exámenes de suficiencia internacional de idioma y trabajamos con el Teaching Center, que es el centro de enseñanza. Estoy segura que la mayoría de nuestros oyentes conoce la principal función del British Council, que es la enseñanza del idioma para niños, adolescentes y adultos. Pero creo que pocas personas saben que también ustedes preparan a los docentes que trabajan en el área de inglés para poder inclusive abrir oportunidad en el exterior. ¿Podrían, por favor, explicarnos un poco de qué se trata esa preparación al docente? Sí, con mucho gusto. El British Council, como tú mencionaste, sí trabaja con entrenamiento de profesores para todas aquellas personas que son docentes en inglés o que quieren incursionar en el mundo de la enseñanza del idioma, y tenemos 3 niveles, todas certificaciones que son dictadas aquí en Venezuela por profesores aquí en Venezuela, y son todas certificaciones de la Universidad de Cambridge.
Ellas vienen por diferentes etapas, es decir, el primero que existe es lo que nosotros llamamos el TKT, que es el Teaching Knowledge Test, que es un curso de preparación para presentar el examen. Uno puede hacer el curso y no presentar el examen. La certificación te la da el pasar el examen, pero es el curso, es el primero de todos los niveles. Tiene que ver con conocimientos de gramática, tiene que ver con los conocimientos básicos del idioma para después dar clases. El segundo que existe en lo que se refiere al entrenamiento de docentes para la enseñanza del idioma es el CELTA, que es el Certificate in English Language Teaching to Adults. Ese se dicta en el British Council, es un curso intensivo que suele dictarse todos los veranos en Caracas, se ha dictado en el interior del país, y ese es un curso teórico práctico en el cual se le exige al participante no solamente el conocimiento del idioma, también se le enseña metodología de enseñanza y se hacen clases prácticas, es decir, el participante tiene no solo que pasar por la parte teórica, sino que tiene que dar clases y es evaluado como tal. ¿Qué tiempo se llevan esos cursos? Los cursos, sí, depende de cómo sean. Esos cursos existen intensivos o semi-intensivos y de manera intensiva son 8 horas al día entre la parte teórica y práctica, entre 4 y 5 semanas. Ok, además de eso, ustedes trabajan en la promoción de la cultura del Reino Unido y tenemos entendido realizan actividades no solamente a nivel cultural en Venezuela, sino que también en relación a los artistas de Gran Bretaña. ¿Cómo trabajan esa parte? Y si hay algún evento cultural que estén elaborando o han venido elaborando para dárselos a conocer a nuestros oyentes con mayor detalle. Bueno, efectivamente, en este caso quien te va a hablar es Nora. El arte para nosotros es uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es el puente para construir relaciones culturales entre el Reino Unido y los países donde el British Council se encuentra ubicado. Esto normalmente se conoce como diplomacia cultural o cultural diplomacy, dependiendo de donde estemos, ¿no? En el caso de Venezuela, nosotros lo que tratamos es de buscar lo mejor del Reino Unido en diversas áreas, no solamente música. Puede ser artes, literatura, artes escénicas, visuales, y hemos contado con la participación de diversas agrupaciones o artistas en campos variados que vienen a Venezuela no solamente para ofrecer un show o para ofrecer un concierto, sino que buscamos una parte de formación educativa que le deje a los venezolanos jóvenes y quizás no tan jóvenes que aprovechan este tipo de incentivo cultural, algo con las herramientas con las que ellos puedan desarrollar en su futuro trabajos, proyectos o cualquier misión dentro de estas áreas. Entonces no solamente es en el área de la música, nosotros tenemos un rango muy variado y amplio de actividades en el área de las artes. Sí, porque de hecho, como comentábamos antes, la cultura, bueno, abarca muchas cosas. Sin embargo, por supuesto, y en este caso, como se trata de un idioma distinto al español, yo creo que el primer eslabón o la primera entrada es, bueno, conocer el idioma, y por eso, de hecho, forma parte importante de la actividad que ustedes hacen aquí, ¿no? No sé si sobre eso quiere agregar algo en particular o... Sí, es bien interesante lo que estás comentando, porque como tú decías anteriormente, estamos acostumbrados a conocer de otros países, básicamente, a través de la música. Y en eso, sin duda alguna, Gran Bretaña se destaca a nivel internacional y como sabemos, pues, al igual que otros países como Estados Unidos, Australia, el talento y el cantar en inglés es una de las grandes motivaciones para los jóvenes para aprender el idioma. Y esto que comenta sobre otros talentos británicos, muy pocos conocidos, pero con un área tan importante y tan interesante. Es bueno que aprovechar la oportunidad de dar los números de teléfono para obtener más información sobre esto a nuestros oyentes, que bueno, ya más adelante lo volveremos a repetir para que tengan pues la oportunidad de obtener esta información en diferentes momentos del programa. Seguro, nuestro teléfono es 0212-952-9965. También nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como British Council Venezuela y en Twitter nos pueden encontrar por
VE, British. V de Venezuela, E de elefante, British. Bueno, vamos a seguir aprovechando la oportunidad de mostrar el talento en el área de la música. En esta oportunidad vamos a presentar a George Michael con Carol's Whisper, traducido como Susurro Descuidado, una canción pues acreditado a One en Canadá y los Estados Unidos, producido por Epic Records en el Reino Unido, Japón y otros países, y por Columbia Records en
Seguimos con Yanela Marcano y Nora Barrero, representantes del British Council en Venezuela. Hemos escuchado la actividad del British Council en diferentes actividades. Una de las inquietudes que tenemos es específicamente en dónde están ubicados en Venezuela, en qué partes de la región. Bueno, nuestra sede principal está ubicada en Chacaíto, en la torre de Credit Card de Chacaíto. Estamos en el piso 3 y recientemente en convenio con el Instituto Universitario ABEPANE estamos dictando clases en La Taona. Siguiendo con lo que hablábamos antes también de la parte musical, que de hecho ustedes hicieron bastante énfasis, ¿qué actividades específicamente en esa área están desarrollando, han desarrollado y piensan desarrollar, si es que hay alguna que esté proyectada pronto? Anualmente tratamos de realizar proyectos en música porque es una de las áreas con mayor demanda por la población juvenil que se encuentra radicada en el país, ¿no? Entonces ellos consideran que la música es uno de los fuertes más grandes. Dentro de las actividades que hemos hecho en el pasado se encuentra una que hicimos en conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, donde trajimos a el maestro Prokofiev, quien es nieto del autor de música clásica Prokofiev, que también era director. Él trajo una pieza denominada Concerto for Turntables and Orchestra, cuyo solista principal era un DJ. En este caso, un DJ de una fama internacional bien grande, porque él había ganado por 3 años consecutivos el torneo de DJs mundiales. Se llama DJ Switch. Y el punto focal de ese concierto era que la orquesta tocaba al ritmo donde él era el solista, y él de forma orgánica iba tomando lo que sonaba de los violines o de las trompetas y lo iba transmitiendo con el plato. Eso fue un concierto espectacular que duró aproximadamente unas 2-3 horas y se realizó en Funda Musical en el año 2012. No solamente estamos en el área clásica, también tenemos un poco de rock. Trajimos a la banda Young Legionnaires hace 2 años también. El bajista de esa banda es el bajista de Block Party, para quienes están en el área de rock y saben quién es el chico. Y bueno, ofrecimos conciertos en distintas áreas de Caracas, así como entrevistas. Ellos participaron en la producción de unos cortos con la gente, creo que es de... se me olvidó, cuando tenga el nombre te lo recuerdo, porque en este momento no se nos pasa todo. Y hemos traído, por ejemplo, el año pasado estuvo con nosotros el campeón mundial de beatbox, que es un género bien particular, se llama Rips One. Tuvimos un concierto con los chicos de Túnel Fuerte en esa sede, en el Valle, y fue maravilloso, porque es ver la cara del hip hop a través del beat, que es un ritmo bien peculiar donde se utiliza el pecho y la voz como el instrumento musical. Quienes quieran tener conocimiento de esa programación, ¿dónde deben buscarla específicamente? En nuestras redes sociales tenemos información actualizada sobre los eventos, cuándo los vamos a realizar, así como en nuestra página web. La página es www.britishcouncil.org.ve. Allí hay una sección de eventos y bueno, la página en el homepage tiene un cintillo donde se puede ingresar al evento que se esté promocionando en el momento. Entonces allí pueden ver todo, fechas, ubicación, cómo pueden hacer para participar. Si el evento es una charla que tiene un aforo pequeño, donde pueden reservar su cupo. Nosotros, por lo general, nuestros eventos tienden a ser gratuitos. Entonces, en el caso de música, pues simplemente revisar en dónde es el concierto, el toque o el taller y se lanzan. ¿Podrías, por favor, bueno, ya diste la página, vamos a volver a repetir a nuestros oyentes la página y si tienen cuenta Twitter, por supuesto, y Facebook, además de los números de teléfono? Seguro. La página web es www.britishcouncil.org.ve. El teléfono es 952-9965, código de área 0212. Nuestro Twitter es @VEBritish y nuestro Facebook es Facebook/British Council Venezuela. Bueno, amigo oyente, ya escuchó, para todas las actividades culturales y todas las oportunidades que puede tener de disfrutar de la cultura del Reino Unido a través del British Council. Cambiando un poquito el tema, igual de importante,
quisiéramos hablar sobre la prueba IELTS que ustedes ofrecen y la cual es requisito para cualquier estudiante que quiera continuar sus estudios en el Reino Unido. En este sentido, mi primera pregunta, porque ya hay varias, ¿es una sola prueba? ¿Son distintas pruebas? El IELTS es el International English Language Testing System, es el examen internacional de suficiencia de idioma del inglés que se solicitan o suelen solicitar las universidades a todas aquellas personas que quieran aplicar para estudiar fuera. Es una sola prueba, no son dos pruebas, está la general y la académica. Ok, ¿debe tener la persona que presenta la prueba una edad específica, un mínimo requerido? No, la prueba está abierta para todas las personas y una gama de edades. Realmente las personas que necesitan ese examen son personas que van a estudiar en el extranjero o un pregrado o un posgrado, o personas que se están yendo porque van a trabajar y necesitan la evidencia de su nivel de idioma. Las personas que van a estudiar un pregrado pueden ser jóvenes que están estudiando quinto año de bachillerato, así que yo diría que tal vez la persona puede tener 15 o 16 años, pero está abierta para todos. Por los mismos teléfonos que acaban de dar ahorita, ¿pueden comunicarse también con ustedes para esa prueba? Sí, todas las redes sociales y la manera de comunicarse con el British Council son nuestra página web, britishcouncil.org.be, el Twitter, @BEBritish, y por Facebook/British Council Venezuela, y ahí está toda la información acerca de las fechas de inscripción y los procedimientos para inscribirse. En este sentido, la audiencia que ustedes tienen, digamos, está abierto a todas las edades. ¿Hay algunos parámetros que nos pueden decir? Para las clases de inglés está abierta para niños desde 3 años hasta adultos hasta que quieran seguir estudiando. Perfecto. Esa parte de los niños de 3 años, ¿cómo debe ser una docente para...? Pues yo, bueno, personalmente tengo experiencia impartiendo el inglés, nunca le he dado a un niño de 3 años y me llama poderosamente la atención, porque una de las cosas que yo le recomiendo a las mamás cuando tienen hijos pequeños es que constantemente le coloquen música en inglés. Y por supuesto, la tecnología forma parte influyente hoy en día para que un niño aprenda inglés mucho más rápido. Ahora bien, ¿qué diferencia debe haber o qué otras capacidades debe tener una docente que trabaja con niños de 3 años? Además de las destrezas normales, bueno, todos nuestros profesores en el British Council, creo que más las ladies, trabajan con los niños de 3 años. Además, nosotros trabajamos con un programa que está especialmente diseñado para ellos. Los materiales están especialmente diseñados para ellos, y para ellos tenemos una metodología comunicativa. Con ellos, los niños de 3 años dicen cosas como thank you y can I go to the bathroom and you're welcome. A ellos se les trata de enseñar el idioma, o lo que hacemos es enseñarle el idioma de la manera más natural posible, tratando de hacer como una combinación entre lo que es que ellos sientan que están en una clase, y hacer que un niño de 3 o 4 años sienta que está teniendo su contacto inicial con el idioma. Con ellos se trabaja con cuentos, no se trabaja con libros. La maestra se siente con ellos a leer, les enseña el vocabulario basado en esa historia, y se hacen actividades para enseñarle las cosas específicas, pero no es un libro de estructura, es un libro de cuentos, y ellos tienen un salón en un ambiente donde la clase se desarrolla como si estuviesen en una biblioteca leyendo un libro, lo más parecido a la lectura de un libro en una biblioteca del Reino Unido. Excelente. Bueno, personalmente me encantaría ir a visitar, a visitarlos, a ver cómo se desarrolla eso, porque es un reto, ¿no? Es un reto enseñarle a los pequeños. Bueno, vamos con otro tema, por supuesto, de Gran Bretaña, y ya regresamos.
escuchábamos a Amy Winehouse. Sí, es una canción muy linda que escribió y grabó Amy Winehouse. Se llama Tears Dry on Their Own, Las lágrimas se secan solas. Esa canción la grabó ella en el 2006, con esa voz tan áspera y que tenía tan ella, única, muy peculiar. Una canción bastante triste, pero bellísima. Bueno, encantadísimas aquí de tenerlas nuevamente, pues esperamos que la audiencia esté informándose sobre todas las bondades y oportunidades que ofrece el British Council. Con respecto a la prueba de la cual estábamos hablando, te pregunto, ¿qué destrezas debe tener un aspirante a la prueba? Y bueno, por supuesto, la pregunta que siempre todo estudiante hace: ¿cuánto vale y cuánto hay que sacar para aprobar? Bueno, vamos a empezar con la pregunta de cuánto vale. aprobar. ¿Cuánto vale? O sea, no cuánto vale el costo de la prueba. ¿Cuánto vale la ponderación de la prueba? O sea, okay, ¿sobre cuántos puntos es? La escala el IELTS se mide en una escala del 0 al 9. Independientemente de que sea la prueba general o la prueba académica, si se pasa o no se pasa, ella no tiene una nota con la que se pasa o no. Cuánto tiene que sacar la persona depende de lo que le diga cada universidad. La gente muchas veces pregunta que si tiene que presentar el general o el académico, y realmente el British Council se encarga solo de dar la prueba. ¿Qué prueba tiene que presentar y cuál nota tiene que sacar? Son cosas que cada individuo tiene que... Es información que cada individuo tiene que recibir o de la universidad o de la compañía que le esté pidiendo el examen. Una vez más vamos a dar los números telefónicos y por supuesto las redes sociales para nuestros oyentes comunicarse con ustedes y solicitar mayor información. Seguro, el número de teléfono es 0212-952-9965. Nuestras redes sociales son @VEBritish y en Facebook nos pueden ubicar a través de British Council Venezuela. Nuestra página web www.britishcouncil.org.be. Yanela, Nora, muchísimas gracias, representantes del British Council. Esperamos tenerlas de vuelta muy pronto en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí, encantada de este puente que se está abriendo y bueno, por supuesto a la orden siempre para la promoción de todos sus eventos culturales de los cuales conversaron anteriormente. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a su audiencia por permitirnos estar aquí. Y ustedes, amigos oyentes, nos vemos el próximo sábado. En la dirección general, Luis Martínez Hernández, gerente de programación, Jesús Adolfo Salvi, operador y controles, Mónica González, asistida por Carlos Dávila, selección musical Álvaro Acosta y en la producción y conducción de quienes les hablan, Andreina Baroni y Ana Karenina Zambrano. Este programa llegó a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Carol Voitila y Fortalve, formación de talentos venezolanos. Radio 1 1340 AM presentó Diplomacia en 1. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de Radio 1 1340 AM, la emisora que uno quiere y prefiere.